astele.tv. Y lo veo hasta el final. Hola, buenos días, buenas tardes. Les doy la bienvenida a otro programa más de La Verdad en la Astrología. Y como siempre me acompaña la actriz, alumna mía, la bellísima Susana Villarreal. Hola, Suset. Hola, Nat, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, antes que nada, yo sé que tienes 2 anuncios importantísimos que hacer. Sí, claro que sí, muchas gracias. Bueno, primero que nada les quiero recordar que el próximo miércoles 29 de mayo a las 6 de la tarde me voy a estar presentando, el burro por delante, yo y un gran elenco dirigidos por el maestro Miguel Ángel de Bernardi. Vamos a poner la obra Romeo y Julieta. Espléndida. Que además es una adaptación, no es como la clásica, está adaptada a un ancianato, ¿cómo le dicen? Asilo. Es que así le decía el papá de una amiga mía, un ancianato, a un asilo. Entonces, bueno, es un amor no inocente y adolescente como el de la obra clásica, pero bueno, es cuando ya se te está yendo la vida y te mueres de ganas por amar. Por favor, vayan a verla, está divertidísima porque además es cómica, tiene tintes así muy chistosos, con música en vivo. Eso es en el Congreso de la Unión, en la Biblioteca del Congreso de la Unión, a las 6 de la tarde el próximo miércoles, y la entrada es libre. A las 6 de la tarde, ¿dónde es el Congreso de la Unión? En el centro, enfrente del Café Tacuba. Ya vieron, así es que después hay que irse al Café Tacuba. Y después nos vamos a tomar unos cafés al Café Tacuba. O un chocolate y un pan. La comida allá es espléndida. Además, desde que mi hijo era pequeño lo llevaba al Café Tacuba y le contaba que ahí espantan. Sí, espantan en el Café Tacuba. Entonces, bueno, mi hijo así como que le daba miedo cuando era chiquito. ¿Y tienes otro anuncio que hacer? Y tengo otro anuncio, porque bueno, les cuento así súper rápidamente, estoy incursionando en una aventura maravillosa que, bueno, como tú sabes, me estoy integrando a un proyecto de publicidad, producciones, y vamos a hacer un concierto en donde el cantante es Gustavo Stringel. Él canta y además tenemos un artista invitado que se llama Carlos Alberto. El concierto es bohemio, con música pues de toda la vida, de la buena música, ¿no? Con la que crecimos muchos y muchos con las que se enamoraron y claro. Y bueno, entonces el concierto va a estar patrocinado, todavía no sabemos cuáles son los patrocinadores, pero ese es el 29 de junio a las 9 de la noche en el Bar Barítono en Satélite. Ya poquito después les daré bien la dirección, pero bueno, por favor, apártenme esa fecha, 29 de junio. De verdad, no se van a arrepentir. Lo estamos ahorita ya ensayando, estamos programando todo y está, de verdad, se los recomiendo muchísimo. Ojalá que puedan ir el 29 de junio. Se llama Noche de Tequila y Flores, que es el concepto. Después les contaré un poco de eso. Y bueno, pues los esperamos. Muchísimas gracias por la oportunidad. No. Y los espero en cualquier de los dos. Seguimos con los anuncios porque mañana a las 7 de la noche en la Carpa Geodésica es el 6º aniversario de Astele TV. Entonces, recuerden que está en Insurgentes Sur, a la altura de el Metrobús La Bombilla. Como yo me muevo en Metrobús, entonces no les puedo decir el número.
va a haber estacionamiento, si no me equivoco, va a haber estacionamiento en el convento, va a ser un súper conjunto. Entonces los esperamos para que estén con todos los que hacemos Aztele TV. Gracias, y ahora ya comencemos. Entramos Sí. al tema. Primero, ¿qué tal si vamos al color del día? El color del día es un verde precioso, corresponde a mayo 22. Sé que no se ve, pero deben de saber que yo tengo un pulso maraquero. Entonces me cuesta un trabajo terrible la letrita. Pero el color es Pantone 17-0336 y es un verde perido que las personas que nacieron en mayo 22 son dramáticas, poseen encanto y son fáciles de conocer. Si naciste en este día, eres extremadamente inteligente y eres adorable para que te conozcan. Eres productiva o productiva, lo cual para ti es sumamente importante. Necesitas moverte físicamente hacia tus dueños y no quedarte estancada o estancado en el miedo a la confusión. Tus preguntas y las respuestas que haces a tus preguntas vienen debido a tu acción y a la fe que presentas. Eres compatible con las personas que nacieron el 27 de marzo, el 11 de octubre y el 9 de noviembre. Entonces, acuérdate que este color está bien para que lo tengas, por ejemplo, en una pared, tu colcha, los cojines, la ropa que usas. Muchas veces, bueno, ahora ya no se usa tanto, pero antes se usaba mucho los colores que debes de usar de acuerdo a tu tono de piel. Ah, claro. Para que... Para revivir la piel, ¿no? Exactamente. Entonces, si no te queda bien al color de tu cutis, probablemente a mí ese no me quede nada bien. Sí, ¡No! Entonces te pones una mascada, una bufanda de los tonos que te dan luz a la cara y después puedes usar una blusa o un vestido de esos colores, de ese color en particular. Y ahora sepan ustedes que hemos entrado a Géminis. Géminis es un signo de aire y es un signo mutable. Fíjense que mientras estaba tratando de hacer todo este calendario agrario, tuve muchas dudas de qué pasaba en Géminis. Claro, porque no tienen ningún animal, son los gemelos. Exactamente. Entonces yo dije, ¿qué es? Bueno, a veces, sí, claro. Entonces es de aire y les dije, miren, en esa época hay aire, hay muchas palomitas blancas chiquitas que van en parejas. Ah, sí, es cierto, sí. Maripositas, ¿no? Eso, maripositas Ajá. blancas de esas chiquitas que van así como en pareja. Seguimos en primavera. Seguimos en Entonces, primavera. sigue así como Claro. todo lo de la reproducción. Exactamente. Y entonces Vero, una de mis alumnas, dijo, claro, es la polinización. Claro. Por supuesto, las abejas ya están en mi jardín. Todavía no aparecen las maripositas, pero no tardan en aparecer. Recuerden que como yo decía que
Sor Juana decía que si Aristóteles se hubiera metido más a la cocina, hubiera sabido más de física. Y yo digo que si los astrólogos se metieran más en el campo, sabrían más de astrología. Por supuesto. Entonces, eso, el vivir en el campo muy cerca de Tepoztlán, en un pueblo llamado Santiago Tepetlapa, entonces eso me ayudó a comprender la naturaleza, qué está pasando cada día. Y entonces fue un contacto maravilloso. Pero volvemos en unos cuantos segundos para seguir conversando. Sé parte del 6º aniversario de Haz Tele. Te esperamos este 23 de mayo a las 7 de la noche en la Carpa Geodésica. Presentando a Vista Point. Pasó el tiempo y el chico musical ya no temas, porque estoy con vos. Te amo, mi amor, de todo mi amor. El éxito del teatro en corto, Catrina, hija de Pota. ¿Sabes qué? Me gustaría una sesión de fotos en el Machu Picchu. Y yo encima de una llama. Pero sí. El animal no quemándome. La otra ya. Adquiere tus boletos por 250 pesos al 63 86 84 44 o al correo contacto@aztele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como aztele.tv. aztele.tv.
Antes de continuar con Géminis, la polinización y de todo aquello que hablábamos, ocurrió una desgracia terrible. Resulta que Suzette estaba sin micrófono. Entonces, no sé cómo la hayan escuchado, pero por favor, Suzette, de la manera más atenta, ¿puedes volver a anunciar? Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, perdón, estas cosas pasan, estamos haciendo televisión en vivo y así sucede. Les estaba yo platicando al principio del programa que el próximo miércoles 29 de mayo me presento en Romeo y Julieta, dirigida por el maestro Miguel Ángel de Bernardi, en la Biblioteca del Congreso de la Unión, que está en el centro, enfrente del Café Tacuba. Vamos a estar ahí a partir, bueno, la obra empieza a las 6 de la tarde con música en vivo, ojalá puedan ir, entrada libre. Y el siguiente anuncio es que el 29 de junio estaremos dando un concierto, yo participando en la producción, yo no voy a cantar, por Gustavo Stringel. Él canta, es compositor, cantante y además, bueno, pues vamos a organizar este evento junto con un artista invitado que se llama Carlos Alberto, una onda bohemia en un bar muy lindo en Satélite. El bar se llama El Barítono a partir de las 9 de la noche. Y bueno, pues ya estaremos haciendo promociones. De aquí a, todavía no sé qué fecha, pero antes del concierto, cuesta 250 pesos el boleto, pero la promoción es que son 2 por 350. Ya si llegan ahí a comprarlo, son 250 pesos personal. Va a haber rifas de arreglos florales, de tequilas, y va a haber muchísimas sorpresas. Ojalá que nos puedan acompañar. Ahí vamos a estar mi queridísima Narda, que es incondicional conmigo, por supuesto yo, y muchísimas personas que los vamos a recibir con los brazos abiertos y con todo el ánimo de que se la pasen muy bien. Muchísimas gracias y continuamos con Géminis. Bueno, entonces Géminis es un signo de aire mutable. ¿Qué quiere decir mutable? ¡Ay, que cambian! Muchísimo. Todo el tiempo están cambiando, así como las maripositas, así como las abejas. Esa es la polinización, va de flor en flor, de fruto en fruto. Y si se mueren las abejas, nos morimos nosotros. Claro. Porque acaba de haber naturaleza, ¿no? Bueno, hasta las moscas son importantísimas en la naturaleza, ¿no? Entonces hay que respetar el mundo natural. Entonces, Géminis, ¿qué es el aire? El aire es todo lo que nos pone en contacto, el aire es la comunicación, el aire es la capacidad para pensar, para coordinar los pensamientos. Se puede ver también que es la coordinación entre las neuronas, cómo se comunica una neurona con otra. Entonces, el signo Géminis son personas muy hábiles. Creativos, ¿no? Muy creativos. Creativos intelectualmente, son buenos para escribir, para comunicarse, para hablar, son muy curiosos, son muy traviesos. Y además de todo esto, el problema es que si hay mucho aire, esto se ve en el total de la carta. Hay que contar 12 elementos y 12 modos. Si tienes demasiado aire en tu carta, mucho Géminis, entonces lo que ocurre es que planeas, hablas de lo que vas a hacer, de lo que vas a construir, y son castillos en el aire que se desmoronan como naipes. Entonces, bueno, esto es algo que hay que decirle a Géminis. Cuidado. Actúa más y piensa menos. Y aterriza. Y aterriza. Y otra cosa que pasa es que como son tan mutables, entonces en la mañana oyeron una charla, entonces se quedan influenciados por lo que la persona dijo, y en la tarde llega otra persona y les puede dar el punto opuesto, entonces ya se quedan con el punto opuesto. Entonces para mí Géminis es opuesto a Sagitario y mi ascendente es Sagitario. Y entonces, para mí, la superficialidad de Géminis me dan ganas de ahorcarlos. Pero
Pero bueno, es muy atrayente. Si tienes a Venus en Géminis, como digo, verbo mata carita y cartera, ¿no? Porque, bueno, he tenido así muchos amigos que los puedes ver chaparros, gordos, feos, que no van al gimnasio. No, pero tienen una capacidad para cautivar intelectualmente, para decirte justamente la palabra adecuada. Oye, yo te quiero preguntar, bueno, mis hijos son Géminis. Sí, sí, sí. ¿Son medio manipuladores los Géminis o nada más mis hijos? No, sí, claro. Dios de bondad, o sea, de pronto te salen con cada rollo que te convencen. ¡Pop! Y hacen unos chantajes emocionales y unos rollos. Bueno, son actores también, ¿no? Estudiaron teatro. Pero esa característica también es de Géminis, ¿no? Claro, por supuesto, es Géminis. Les encanta discutir, convencer. Convencer. Entonces, ¿cómo se convence? Por medio de la palabra. Uf, sí. Entonces, bueno. Verbo mata carita. Y cartera. Y cartera. Sí, claro, tú te encuentras. ¿Qué pasa cuando son esos tipos que son tranzas, ladrones? Ay, son encantadores. Claro. Por eso caes, si no, ¿cómo? Claro. Entonces, bueno, pero estamos hablando de los defectos de Géminis y Géminis tiene ese encanto de su curiosidad, de su inteligencia, de... siempre son jóvenes, siempre. El Géminis es siempre joven. Pero yo quisiera, antes de continuar, no vamos a continuar con Géminis. Hay muchas cosas que decir. ¿Cómo les gusta la casa? ¿Van a hacer cambios todo el tiempo? La comida tiene que ser algo rápido, algo que no cueste trabajo, o sea, comida de microondas y rápido. Uh-huh. Pero les importa que los hijos, por ejemplo, tengan computadoras, tengan libros. Para mí debo confesar que no hay nada más que el grosor del libro, ¿no? Sí. Sé que ya las tablets se pueden subrayar. Ay, no, pero... Sé que... No. Pero la luz ya después de haber leído tanto ya no, me pero no mata. hay como pasar las hojas o leer los libros. Exacto. Y además, bueno... Tú y yo que somos de estar rayando los libros y hacer anotaciones en el iPad, ¿cómo lo haces, no? No, es imposible. O luego ya te perdiste y dices, ay, ¿en qué página iba? Exacto. ¿No? Sí, mientras que para mí es esto. Y además ponerle... separadores. Yo colecciono separadores. Entonces, cuando de pronto voy y saco un libro, ¡ay, no había visto este separador! Me encuentro los separadores dentro de los libros y son así como premios que aparecen por mi constancia en leer. Entonces, bueno, Géminis también, se supone que la ropa que le queda a Géminis, las mujeres en particular, es la ropa así vaporosa, las faldas amplias, son muy cambiantes. Un día se van a peinar de una manera, el otro día de la otra. Los jóvenes se cortan el pelo, después se lo van a poner de otro lado, se van a tatuar una cosa acá. Después Sergio se tatuó todo. Madre. Todos los brazos, trae rastas, luego se corta. No. O sea, es que mis hijos son tan Géminis. Bueno, háblanos más de tus hijos para que sepamos en... Pues mira, es que fíjate que los dos son Géminis, los dos son de junio y son muy diferentes entre ellos. Ajá. ¿No? Porque, bueno, Sergio es tal cual lo estás diciendo tú. Usa rastas, se tatuó, tiene arete. Sí, los dos son de, así, comida del microondas, algo rápido. Pero fíjate que... Salir. Valeria... Ajá. Es como más... Sí, le encanta estar cambiando su cuarto. De hecho, ahorita la dejé cambiando su recámara. Pero ella es un poco más centradita, como más estable. Obviamente por toda la carta astral tiene todo que ver con los aspectos. Como hemos dicho, no podemos generalizar. ¿Todos los Géminis son iguales? No. Porque pues tiene que ver con todos los aspectos de la carta, ¿no? Pero sí tienen esas características manipuladores, de convencerte. Y de pronto dices, ¿pero por qué me convenció?
O sea, si yo ya lo tenía bien claro, pero tienen un verbo y un rollito. Y además cuando empiezan a conocer a las personas, saben por dónde llegarles. Claro. Y entonces, pero, o sea, no nada más a mí que soy la mamá. A cualquier persona dicen, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué caí otra vez? Exactamente. Y bueno, esas son como las características de Géminis, que además, ahorita Narda nos va a platicar, que su regente es Mercurio. Y Mercurio tiene todo que ver con el signo Géminis. Claro, Mercurio es el planeta más cerca del Sol. Entonces ha de hacer una Calor terrible. temperatura elevadísima. Por otro lado, se mueve muy rápido alrededor del Sol. Y por otro lado, por esa causa, es que si ustedes tienen el Sol en cualquier signo, lo más probable es que tengan a Mercurio en el mismo signo, tal vez en un signo antes o en un signo después, lo cual es muy fácil de averiguar porque las características de los signos que están juntos son tan distintas una de otra que con que oigan un poquito, entonces van a comprender exactamente en qué signo se encuentra su Mercurio y eso le va a dar una forma de expresarse, una forma de comunicarse, una forma de estudiar, de entender el mundo, de aprender cosas. Los Géminis son buenos en la escuela. Entonces, volvemos para que hablemos de Mercurio. Gracias. Sé parte del sexto aniversario de Haz-Tele. Te esperamos este 23 de mayo a las 7 de la noche en la Carpa Geodésica. Presentando a Vista Point. Pasó el tiempo y el chico musical ya no temas, porque estoy con vos. Te amo, mi amor, de todo mi amor. El éxito del teatro en corto, Catrina, hija de Pota. ¿Sabes qué me gustaría? Una sesión de fotos en el Machu Picchu. Y yo encima de una llama. Pero el animal no quemándome. La otra ya. Adquiere tus boletos por 250 pesos al 63 86 84 44 o al correo contacto@aztele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como
astele.tv. Bueno, vamos nuevamente con Mercurio, pero ahora vamos a ver, ya vimos cómo es Mercurio, también son buenos para las manos o para los pies. Son de esos niños, no sé si tus hijos recortaban, pintaban mucho, hacían legos y cosas así, o son futbolistas, muchas veces. Baile. A Valeria le encanta el baile. Ah, bueno, ahí está. Las manos y los pies, las extremidades, es todo este movimiento. Ajá. ¿No? Pero vamos ahora con la mitología de Mercurio. Que es interesantísima. Por favor, pongan atención. De verdad, yo ya tuve el placer de tomar esta clase la semana pasada. Es divertidísima. Les recomiendo que no se distraigan, porque hay muchos nombres griegos y pongan atención, por favor. Bueno, entre los griegos, Mercurio se llama Hermes. Entonces es hijo de Zeus. Acuérdense que Zeus se pasaba engañando a Hera con todas las ninfas y mujeres que encontraba. Entonces se disfrazaba, llegaba con las mujeres, no sabemos, pero ha de haber sido Géminis. Y entonces las conquistaba y acababa enamorándolas y teniendo relaciones. Y por supuesto que tenía Zeus cientos de hijos que por ahí aparecían. Entonces, Hermes es hijo de Zeus y de Maya. Nace en una cueva en el monte Silene. Y su madre lo deja recién nacidito con sus pañales y entonces sale y en ese momento el niño salta de la cama y se va a buscar aventuras. Así es Géminis, ¿no? Entonces Apolo es uno de los más célebres dioses del Olimpo. Estaba el de Delfos, ¿cómo se llama? El oráculo de Delfos. Entonces Apolo presidía el oráculo junto con las ninfas y las pitonisas que predecían el futuro. Y por otra parte, llegaba Dionisos en invierno, cuando se iba Zeus. Y entonces se le atribuye a Apolo la ley, la moral, la música, la ganadería y la profecía. Entonces, Dionisos fue el que le dio el secreto del oráculo, ¿no? Entonces, por eso después de que era dedicado el templo de Delfos a la madre Gaia, que es el matriarcado, es la diosa madre, entonces después se lo apropia en el machismo Apolo. Entonces Apolo criaba una manada de bueyes en Pieria y Apolo se la roba. Y para que no se den cuenta que se la robaron, Hermes hace dos cosas. Se saca a los bueyes en reversa para que pareciera que iban entrando y en realidad los había sacado. O bien le puso unas sandalias de corteza para que no descubrieran quién se había robado las sandalias. Y entonces... Los bueyes. Y entonces Apolo ofrece una recompensa para encontrar a la manada. Y Sileno
Sileno es el sátiro y es el abuelo de todos los sátiros, que ahí andaban tras las ninfas corriendo, porque los silenos son los sátiros, los lujuriosos seres que tenían orejas de caballo y tenían cola de caballo y grandes barbas y patas como de caballo, pero con pelito así como de vaca, no, como de borreguito. Ah, con pelo de borrego. Con pelito de borreguito y pezuñas. Entonces ahí van tras las ninfas, todos los nietos y silenos. Y de pronto escuchan ahí que hay dentro de la cueva unos mugidos y una música maravillosa, celestial, hipnótica, que surge de la cueva. Y entonces empiezan a discutir con la nodriza, que también es una de las ninfas. Y entonces, en ese momento, Silene les dice: miren, estoy sirviendo como nodriza de un niño maravilloso y muy inteligente. Y en eso estaban cuando ¡talán!, aparece Apolo, y entonces ve que ahí están las pieles colgando, y entonces lleva al niño frente al dios Zeus, a la mitad del pleito, y entonces se presenta ante Zeus y les dice: Dios Zeus, mira lo que ha hecho este niño. Y entonces el niño dice: bueno, toma tus bueyes. He sacrificado solo a 2 para los 12 dioses, dice Hermes, que era un chamaquito, bebé, ¿no? Y entonces dice Zeus: ¿y cuál es el 12º dios? Pregunta Zeus, y entonces Hermes dice: soy yo. Entonces, bueno, ya se asumió como Dios el que acababa de nacer. Entonces regresan Apolo y Hermes al monte Silene, y entonces, típico manipulador, para que veas cómo son manipulados. Entonces empieza a tocar un instrumento que estaba hecho con un armadillo y con unas colas del intestino de la vaca, y entonces le hace unas canciones elogiando a Apolo, y entonces Apolo, bueno, pues ya lo perdona. Entonces, después Apolo hace una caña, y entonces con la caña hace una flauta, y entonces Apolo le dice: te doy mi cayado, o sea, mi báculo de oro, si me das esa flauta. Y entonces dice: no me voy a llevar, pero llévate la cítara. Entonces, de ahí, le dice para ello que debe ir con sus nodrizas al Parnaso, pero antes fueron otra vez al Olimpo. Y entonces esto se debió a que quería que Apolo le diera la capacidad profética. Y entonces dice: mira, vamos a preguntarle a Zeus si está de acuerdo. Y entonces va con Zeus y dice: mira, te permito que Apolo te enseñe cómo hacer oráculos, si solo si dejas de robar y de decir mentiras. Nunca va a dejar de decir mentiras, ¿por qué? Porque así es su naturaleza. Así es su naturaleza, ¿no? Entonces, además Hermes le dice: hazme el mensajero divino. Hermes, para esto, es un ser que, a partir de que es mensajero divino, tiene o unas sandalias o unas botitas con alas, tiene un sombrero de ala ancha, entonces puede volar, desplazarse por todos lados, por el cielo, como el aire, ¿no? Se desplaza así de un lado al otro. Y entonces Zeus le dice:
vas a presidir los tratados públicos y los privados, vas a fomentar el comercio, custodiarás los caminos y quedarás al amparo de los viajeros. Entonces le dio un bastón con cintas para que todos los respetaran. Y entonces las trías, que son como las parcas, le enseñaron a adivinar con el juego y las matatenas. Fíjense desde cuándo existen las matatenas. O sea, estamos hablando siglo cuarto, pon tu cuarto, cuando ya estaban los filósofos, cuarto antes de Cristo. Entonces, a partir de ahí, Hades, que es el dios del inframundo, se roba. El que se roba a Perséfone. Ajá, es que cuando se la roba se vuelve en Perséfone, pero antes de que se la robara, era la hija siempre fue la hija de Deméter, y entonces se llamaba... Se me fue porque ya me lo sabía, pero ahorita me... Entonces, bueno, pues espérate, ¿cómo? Entonces, Hades le dio el encargo de que les avisara a los hombres agitando 3 veces su báculo antes de que murieran. Esto es interesante. Uh-huh. En otros mitos menores se dice que enseñó a las parcas. Las parcas eran 3 viejas horrorosas que tejían el destino de los hombres. Entonces les enseña el alfabeto, se dicen que inventó la astronomía Hermes, los juegos deportivos, por eso tienen la agilidad, los pesos y las medidas, el cultivo del olivo y la producción de aceite, así como la magia, y fue el patrono de los magos. Y se le dedicaron varios misterios. Lo que pasa es que de la misma manera que en la religión griega estaba la religión olímpica de Zeus, Hades, Poseidón, todos estos, acuérdense que eran politeístas. Uh-huh. Entonces, bueno, pues no había necesidad de tener nomás un solo Dios, ni se volvía celosos. No, aceptaban a todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Deméter, que era la mujer a la que se le dedicó las estaciones y la naturaleza, cuya hija era Core, que se la lleva Hades. Entonces, hay el mito de que cuando se la lleva al inframundo va con Zeus y dice, si no me regresan a Core, no vuelvo a permitir que exista naturaleza en el mundo. Y entonces ahí sí dice, y no te van a honrar los hombres porque no va a haber verduras, ni frutas, ni árboles, ni nada. Ni sol, ni calor, ni nada. Nada. Bueno, Helios. Es el sol. Porque Helios fue el que le dijo, mira, como Helios ve todo, le dijo, fue Hades el que se robó a Core. Entonces, bueno, ya dice, está bien que salga del inframundo, pero como Core ya había comido 7 granadas, 7 semillas de granada, ya no podía volver al mundo. Entonces lo que hace es que se queda en el inframundo noviembre y diciembre, cuando se caen las hojas de los árboles y hace frío, y cuando hay primavera y verano, digo que como las ofertas de Liverpool y el Palacio de Hierro, entonces salía Core para ver a su madre, ¿no? Entonces, bueno, ese era Hermes, que era un ser terrible. Muy inteligente. Muy inteligente. Muy divertido. Muy divertido, así es. ¿Y qué tal si ahora pasamos al día de hoy? Que
el día de hoy es mayo 22 y corresponde es el día de la épica serial. Así como hay asesinos seriales, hay una épica serial, de acuerdo al autor. Entonces, los que nacieron en mayo 22 tienen muchísima energía para lograr sus actos heroicos. Son magnéticos, tienen mucha creatividad, como tú decías, capacidad para entretener. Bueno, tus hijos están en teatro. Y entonces no les importa tanto la riqueza material como la comunicación. Fíjense nomás quiénes nacieron el 22 de mayo. Richard Wagner, Anda. que fue el creador de todas épocas wagnerianas, en la época de Hitler, que Hitler lo admiraba. ¿Se acuerdan esa música wagneriana, esas óperas que duraban horas? Entonces, bueno, este hombre es importantísimo y que repite toda la épica de la mitología alemana, germana. Después también está Sir Laurence Olivier, que es un actor inglés que trabajó mucho como actor a Shakespeare. Está otro importantísimo, Sir Arthur Conan Doyle, que fue el creador de Sherlock Holmes, el detective. ¿Se acuerdan ese detective que fue el primero que empezó a utilizar la lógica para descubrir quiénes eran los asesinos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es muy importante con Watson, que era el médico, ¿no? ¿Cuáles son los números y los planetas que corresponden al día de hoy? Son el número 4, porque es mayo 22 y son 2 y 2, 4. Urano y Mercurio, por supuesto. Las fortalezas de este día es la persistencia, la vitalidad y la productividad. Y las debilidades es que son obsesivos, compulsivos y poco realistas. Pero bueno, aquí tenemos estos seres importantísimos que nacieron el 22 de mayo. Espero que se contacten con nosotros el próximo miércoles. Mañana, el evento de Astele TV. Claro que es importantísimo. Ir, por favor, nos pueden acompañar en la carpa geodésica a partir de las 7 de la noche. Va a estar súper, hiper, archi, mega bien. Los invitamos. Y vamos a estar todos los que estamos participando acá. Así es que nos dará muchísimo gusto conocerlos y ver quién está del otro lado de la pantalla. Muy bien. Gracias. Adiós. Buen día.